Estoy cansada. Mañana trabajaré un poco más. Creo que hoy saldré a comer con mis amigos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. Y en este video te mostraré cómo hablar de el futuro en español. ¿Sabías que hay muchas formas de hablar en futuro en español? Tenemos el futuro simple y también el uso de ir más infinitivo. También algunas expresiones más informales que usamos en nuestra vida diaria. Si quieres hablar del futuro con más naturalidad, quédate en este video. ¿Estás listo? Empecemos. Primero veamos el futuro simple, que es la forma más conocida para hablar de futuro en español. Usualmente es la primera forma para hablar en futuro que aprendemos en español y es bastante simple. Se utiliza para expresar acciones que se realizarán en un futuro más lejano o incierto. Veamos cómo formar la conjugación del futuro simple. La formación de esta conjugación es bastante regular y se forma añadiendo las siguientes terminaciones al infinitivo. Para ello agregamos e. Por ejemplo, yo hablaré, yo comeré o yo viviré. Para el pronombre tú agregamos as. Para él, ella o usted agregamos a. Para nosotros agregamos hemos. Y para ellos, ellas o ustedes se agrega han. Veamos estos ejemplos. El año que viene viajaré a España. Ellos aprenderán a nadar este verano. Ahora que tenemos la idea de cómo conjugar este tiempo verbal, veamos sus usos. El futuro simple lo usamos cuando queremos hablar de promesas, predicciones o suposiciones en el futuro. Como en estos ejemplos. Para hablar de predicciones, podemos decir, el clima mejorará mañana. Si hablamos de una promesa, por ejemplo, te ayudaré con tus tareas. Y si hablamos de una suposición, probablemente llegará tarde. Pasemos a ver otra forma común para conjugar el futuro en español. Estamos hablando de ir más infinitivo. Esta estructura se utiliza para hablar de un futuro un poco más planificado o de cosas que van a suceder en un futuro cercano. Para formar esta conjugación, usamos el verbo ir en presente, también la preposición a y el infinitivo del verbo principal, como en estos ejemplos. Para yo sería voy a estudiar. Tú sería vas a trabajar. Él, ella, usted sería va a viajar. Nosotros o nosotras usamos vamos a leer. Para vosotros usamos vais a jugar. Ellos, ellas y ustedes usan van a cocinar. Otros ejemplos más completos serían voy a visitar a mi abuela esta tarde. Ellos van a ver una película esta noche. Como puedes ver, hablamos de un futuro más cercano. Entonces tenemos estos dos tipos. Futuro simple, ir más infinitivo. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Después de ver este último futuro, ir más infinitivo, veamos cuál es la diferencia con el futuro simple. Pues a diferencia del futuro simple, ir más infinitivo se usa para cosas un poco más planeadas, acciones que ya hemos decidido hacer o estamos muy cerca de realizarlas. Por ejemplo, mañana lloverá, en futuro simple, es una predicción. Pero si digo voy a estudiar mañana,
es tu decisión, lo has planeado. Ahora es tu turno de practicar. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Puedes usar el futuro ir con infinitivo para describir tus planes de este finde. Escríbelo en los comentarios. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. ¿Qué pasa con el futuro inmediato o con expresiones más informales? En la vida diaria también usamos expresiones menos formales para hablar del futuro. Algunas de ellas son algo coloquiales, pero te ayudarán a sonar más natural si hablas con un nativo. El futuro inmediato se usa para acciones que van a pasar en breve, en unas horas o en unos minutos. Aquí podemos escuchar expresiones como voy a comer en un rato o ahorita vengo. ¿Has escuchado estas palabras antes? Otras expresiones que entran dentro de la categoría de informales serían, por ejemplo, estoy a punto de más infinitivo, que significa que estás justo por realizar esta acción. Por ejemplo, estoy a punto de salir o estás a punto de ganar. Estás muy cerca de lograr estas acciones. Otro caso es tener pensado más infinitivo. Tengo pensado mudarme el próximo mes. Ellos tienen pensado viajar el próximo año. Estas expresiones que acabamos de ver son utilizadas en conversaciones más informales. Si quieres sonar más fluido, incorpóralas a tu español del día a día. ¿Sabías que el futuro simple también tiene otros usos? Así es, el futuro simple no solo se usa para hablar de futuro, también podemos usarlo para hablar de dudas o probabilidades en el presente. Por ejemplo, ¿qué hora será? Estará en su casa, supongo. Este uso del futuro es un poco más avanzado, pero es clave saberlo para que lo apliques también de esta forma. Si tienes más ejemplos, también puedes compartirlos con nosotros. Como mencionamos antes, el futuro de ir más infinitivo se usa para acciones planeadas. El futuro simple para promesas y suposiciones. Hoy hemos aprendido estas diferentes formas de hablar del futuro en español. También otros usos y algunas expresiones coloquiales. Es importante conocer todas estas formas para poder comunicarte de una manera más natural. ¿Cuál es la forma más fácil para ti o cuál usas más? No olvides que si este video te ha gustado, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Yo soy Mili y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!